Continuamos en la pantalla de Canal E con el análisis y también la información, por supuesto, en torno a la asunción de Javier Milei del próximo 10 de diciembre y qué pasará desde ahora hasta esa fecha, esta llamada transición económica. Vamos a entender cuáles son las principales problemáticas económicas que surgen a la hora de llevar adelante esta transición. Será con Federico Glustein, que es economista. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Martín? Gracias por la invitación. A vos, Federico, por sumarte y contarnos cuáles son justamente aquellos aspectos y problemáticas que generan mayor preocupación a la hora de conseguir una transición relativamente pacífica y con soluciones. Bueno, lo primero que uno ve que va a tener mayor conflictividad para resolver es el tema del ELIC y el tema dólar. Son los dos temas que inclusive el propio presidente electo Javier Milei ha destacado como problemáticas a resolver en el corto plazo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué afecta tanto a la transición? Bueno, hoy tuvimos una licitación y vamos a esperar el resultado, pero se van a venir licitaciones semanales de estos instrumentos del Banco Central que totalizan 24 billones de pesos o convertidos a dólares son aproximadamente 60.000 millones de dólares. ¿Y eso por qué tiene que ver con el cepo y el dólar? Bueno, parte de lo que estabas hablando con el anterior exponente. Estos retoques a las cotizaciones del dólar paralelo, dólar exportador, todos estos desequilibrios en cuanto a el tipo de cambio son cosas que van a querer resolver desde el primer día, desde la gestión Milei. ¿Cómo lo van a poder hacer? Bueno, sabemos que la impronta del gobierno es intervenir en la economía para que esto se mantenga a un valor a raya. Sin embargo, el candidato actual presidente electo Milei siempre dijo, yo creo que esto se tiene que resolver con el mercado. Bueno, en estos días que quedan hasta el 10 de diciembre, vamos a empezar a ver posiblemente algún tipo de cambio del mercado en cuanto a, bueno, por ejemplo, como decían del dólar exportador, nadie va a liquidar dólares si se sabe que el 10 de diciembre va a haber una hipotética devaluación, una levantada del cepo, nadie tampoco va a renovar las LELIC si se piensa en un instrumento que pueda neutralizar por lo pronto la mitad de las LELIC, que son aquellas que no están atadas a los plazos fijos. Y después, obviamente, lo que uno tiene que pensar también es en una inflación acelerada con una víspera de 250% en virtud de lo que fue la inflación mensual, pero también lo que se espera en cuanto a la inercia, ya que hubo obviamente incrementos después de las elecciones. Entonces, pasando en limpio y yendo por partes, empecemos por el dólar. La preocupación tiene que ver con justamente el valor de cada tipo de cambio y diferentes medidas y herramientas como variantes al dólar oficial, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es el dólar que espera tener Milei ese 10 de diciembre cuando asuma y cuál sería esa primera medida a implementar de acuerdo al resultado de la transición? Bueno, yo creo que Milei espera un dólar más arriba en cuanto a todo lo que tiene que ver con los paralelos, ya sea el contado con liquidación en el MEP o el blue en el caso del dólar menos vinculado al sector financiero. ¿Por qué? Porque primero él dijo que mientras más alto esté el dólar, mejor para él, porque menos devaluar va a tener que hacer él. Pero también es cierto que cuando se empieza a acercar la asunción y con el plan de dolarización todavía fresco y sin impulsar, pero sí con algunos lineamientos públicos, es pensar, es deber pensar que los agentes se van a inclinar por la compra de dólares. Y hoy el dólar oficial es casi inexistente. Y además, visto y considerando todo lo que sucede con la FIRA y demás, claramente vamos a empezar a ver una demanda de los dólares paralelos cada vez más intensa, Claro. con sectores de la economía que no quieren seguir viendo trabado su inversión, su negocio y demás. Eso por el punto de vista del dólar. Obviamente el dólar oficial se va a seguir depreciando con el crawling pay que fijó el gobierno de hasta 3% mensual,
lo cual no cambia mucho en sustancia lo que se espera del dólar oficial hasta el 10 de diciembre. Pero sí se espera, obviamente, en virtud de esta dolarización que Milei dijo que quiere sostener, dólares paralelos más arriba de los que están hoy día. Claro, ese crawling peg se va a respetar, digamos, hasta el 10 de diciembre y luego, por supuesto, habrá nuevas medidas, o podría levantarse antes y que haya una devaluación efectivamente, como también ha pedido Javier Milei, no solamente en diferentes discursos, sino implícitamente en las últimas horas. Yo creo que sería deseable que se dé una modificación del trolling peg. Primero porque no tiene sentido este tipo de medidas como se está aplicando ahora, con una depreciación sin sentido diaria ni mensual, con una inflación fijada en un piso de 9%, pensar en un 3% mensual es seguir atrasando el tipo de cambio. Eso por un lado. Después también, cuando uno hace una transición de poder, también tiene que empezar a desandar el camino de esa transición. ¿Qué quiero decir con esto? Si es sabido que mi ley plantea una cotización más alta del dólar con un dólar único, mantener una brecha del 200% o más en las cotizaciones es no leer lo que está exigiendo la sociedad en esta transición. Entonces me parece a mí que se debiera aplicar. Sin embargo, no creo que el peronismo o Unión por la Patria, que eh, no se mostró abierta a devaluaciones bruscas, lo haga en la gestión. Claro. Sí que lo va a defender a capa y espada un dólar más proindustrial, un dólar más barato, pero claramente no veo a una devaluación del 100% de este gobierno, todo lo contrario. Sí, 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 sí. Bueno, y que devalúe el próximo gobierno. Se espera eso, claro, totalmente. Eh, Federico, yendo a las LELICs, justamente, ¿qué es lo que espera Milei entonces por parte de este gobierno en esta transición y cuál sería, en consecuencia, aquella primera medida tomada en torno a esta herramienta? Yo lo que siento que mi ley tiene en mente es que lo que queda hasta su asunción es que el gobierno no va a tocar ni un milímetro de las leyes. Va a esperar el rollover, va a ver cómo se desencadenan estas LELIC en lo que queda de plazo del gobierno de Unión por la Patria, pero no va a haber un cambio sustancial, ni se lo imagina. Porque básicamente si llega a pasar eso, puede haber un conflicto en cuanto a algún tipo de aceleración hiperinflacionaria. Porque recordemos que hoy hay 24 billones de pesos en instrumentos del Banco Central, Sí, tanto LELIC como pasivos remunerados del banco. Por lo tanto, si todos los meses se renuevan 2.5, 2.6 billones en el hoy en día dejar caer 2.6 billones no va a ser un cambio de efecto a lo que son las LELIC claro. globalmente hablando, pero sí pueden llegar a impactar en cuanto a la demanda de divisas, que hoy no hay divisas para demandar, las reservas siguen cayendo, lo que dijimos antes respecto al dólar exportador, si el gobierno no puede incorporar dólares de ninguna forma, Ujú, liquidarle el contra divisas, que es lo que va a pasar, no es sano para lo que está pasando hoy, no tanto claro. para la función de mi ley. Por lo tanto, yo creo que va a tener que resolver de una forma más global, como se está planteando, o con un blanqueo más, endeudamiento exterior, o con un fuerte ajuste del gasto público que permita, digamos, desandar este camino y con una especie de bono voluntario a Claro, largo plazo. claro. Federico, te agradezco por el tiempo, hablamos en los próximos días. Por favor, muchas gracias a vos, Martín, por la invitación, como siempre. A vos, hasta la próxima. Pasó con nosotros Federico Glustein, que es economista, contándonos cuáles son aquellos ítems de esta transición económica que más preocupan a Javier Milei y qué mayor problemática traen en este escenario de transición. Vamos a seguir en Canalé con más información.